Yo me fui demasiado alto, yo creo, ¿no? Y surge este libro de Manuscrito Anónimo encontrado en Zaragoza, no, Manuscrito Anónimo llamado Consigna Idiota. Es un libro hermético que algún crítico de México me dice, oye, ¿para qué escribiste esto? Yo trato de leerlo y no entiendo, me fastidió, así me dijo, pero era sincero. Otro escritor, colega, me dijo, no, pues es que es como un poema. Otro, el que hacía una columna en el Excelsior, Cendejas, que tenía mucho que ver con el premio Villarrutia. En ese libro lo elogió él, pero tal vez le pareció a él, porque ahí estaba yo manejando el texto con mucho cuidado. Probablemente se fue, no sé si lo entendió bien, yo supongo que sí, pero él lo elogió en una de sus columnas. Y luego cuando publico años después un libro que me costó, por un lado, mucho trabajo de lingüístico, porque la base es el lenguaje y porque se trata de romper la historia totalmente. También en el Manuscrito Anónimo no hay historia. Ya en el Sótano Blanco, Juan José, tú eres lector, tú eres estudioso de literatura, seguramente ya lo viste, de que en el Sótano Blanco realmente no hay una historia, ¿verdad? Como en una novela policíaca, no en otra clase de novela, donde surge un asunto, se desarrolla y llega a una conclusión. No, es una novela abierta en donde nada más vemos al personaje con diversas, vemos una evolución de su vida personal, y eso es lo importante de la novela. Quien espera otra cosa, una historia como la consideramos conservadoramente o tradicionalmente, no la hay. Precisamente Emilio Carballido, que yo fui alumno de Emilio Carballido en 1967 en su taller de dramaturgia en el Politécnico, pues mantuvimos más o menos la amistad, el contacto, y cuando conoció el Sótano Blanco me dijo, se te cansó el caballo, y que él quería decir que me falló el final, precisamente, que empezó muy bien la novela contando un personaje y sus peripecias, pero que no llegó ¿cuál es el final del Sótano Blanco? El final del Sótano Blanco es el absurdo, es el personaje que se va, lo vemos, es una toma cinematográfica casi, lo vemos caminando por un parque público, habla por teléfono y cuando le contestan cuelga, no quiere la comunicación, era una chica, se va caminando y dice la novela que siente el movimiento del pasto bajo sus pies. En realidad es el absurdo, el sinsentido de la existencia de este personaje. Yo creo que es muy elocuente esa escena, esta situación novelesca, y que ese es el final adecuado del Sótano Blanco. Entonces ya nos pasamos al Manuscrito Anónimo, que se escribió 4 años después, gracias a la beca del Centro Mexicano de Escritores. Ya vemos que es la ausencia total de la historia. No hay una historia, no hay personajes, no están descritos, no están recortados, no están presentados, sino que es nada más la voz del narrador. Por eso es que uno creyó que era como poesía, y que me recuerdan algunos libros de Beckett, más bien de los años 30, de los años 40. Sus novelas, ¿no? Molloy, otras que ahorita se me van, ¿no? Pero es Samuel Beckett más bien. Entonces, ahí está esa novela, que yo la sigo llamando novela, en todo caso será una antinovela, porque no es una novela tradicional con una historia, y después surge con esta preocupación de la búsqueda de la forma y de la desintegración de la forma, de acuerdo con las vanguardias de las artes plásticas y de la música contemporánea, más allá de la popular como es el rock, sino la música contemporánea, ¿no? La Oliver Messiaen, Stockhausen, etcétera, todos tus autores. Entonces, empiezo a escribir la historia fingida de la disección del cuerpo a finales de los 70, que es la experimentación absoluta. Llega a la desintegración del lenguaje al final, y que en realidad el verdadero personaje es el lenguaje. Sí hay un protagonista, pero se diluye en el lenguaje. Cuando empieza a narrarse esa novela con situaciones anodinas,
de este personaje, fuera de la epopeya que debe haber en una historia que pueda parecer interesante, como una guerra, como un revolucionario que está haciendo tal cosa, o una novela tipo Balzac, donde pasan muchos personajes, se pasan muchas cosas. No, sino que es el intimismo de este personaje, creo que no tenía nombre, no tiene nombre, el de la historia fingida. Es uno y es todos, como dijera Octavio Paz. Eh, Ahí hago una experimentación del texto formidable, pero cuando llegó a Cendejas, este crítico de los años 60, comentarista más bien, cuando llegó, primero me habló bien de mi novela Manuscrito Anónimo, cuando le llegó la historia fingida, dijo, esto ya no se entiende, esto no sirve, y el autor es una especie de Edipo. ¿Quién sabe por qué le pareció edípica esa novela? No tiene nada de edípica, pero pues a él le pareció edípica, ¿no? El caso era, pues, hablar mal de la novela. Es una novela donde el lenguaje es muy importante, como dije hace rato, se empieza a hacer una historia y se corta. Entonces, sí, empieza otra vez a narrar esa voz narrativa. Cuando se empieza a hacer ya el personaje, la novela, se corta y volvemos a empezar hasta el final, en que ya queda puro lenguaje y el lenguaje se desintegra y ya no va a ninguna forma narrativa que recuerde una historia y que recuerde a un personaje. Y esos signos coinciden con lo que marcó, en cierto modo, no es exacto, pero en cierto modo, Robert Grillet algunos de sus textos por una novela nueva, ¿no? Ya después, precisamente, creo que Margot Glantz me dijo, oye, ¿y qué pasa después de la historia fingida? ¿Qué sigue? Y yo me quedé pues sin respuesta, porque después de ese grado de experimentación, pues no sigue nada. Seguiría el silencio de Marcel Duchamp en las artes plásticas, ¿no? Que dejó de hacer sus obras y sobre todo de pintar. Hizo objetos y dejó de hacer obra. Entonces, lo auténtico hubiera sido que yo hubiera dejado de escribir después de la historia fingida. Pero yo no soy Marcel Duchamp y no vivo en Francia. Por lo tanto, lo que yo hice pudo no haber tenido ningún significado. Fue una suerte que Margot Glantz me dijera en esa ocasión, ella seguramente no lo recuerda, pero en esa ocasión me dice, después de la historia fingida, ¿qué sigue? Y sí, la pregunta era para mí interior, y no sabía yo qué seguía de la historia fingida, porque tampoco iba a ser otro libro que llevara la misma conclusión de la nada al lenguaje, o sea, que se hiciera un estilo, y entonces ya dejaba de ser un gran experimento y un gran logro que lo fue la historia fingida. Ya se hubiera hecho una serie de libros parecidos donde, bueno, pues mal que bien yo hubiera hecho una personalidad en el mundillo literario, muchos me hubieran denostado, me hubieran ignorado, pero otros hubieran dicho, pues qué interesante la obra de Humberto, con 15 libros iguales sobre la nada, ¿no? Sobre el absurdo, sobre la antinovela, sobre la novela que no tiene historia, sobre la novela que no tiene personajes, sobre la novela, según él, del siglo XX. Y entonces me di a la tarea de pensar otras novelas que ya tenían influencia, siguen teniendo influencia de la Novo Roman, pero ya se sale de esa primera etapa sumamente experimental, que también, por cierto, no hay que olvidar mis cuentos muy experimentales que están en Seductora Melancolía. Ahí también tengo unos personajes que son muy ad hoc, de acuerdo con este punto de vista, en contra del personaje, de la historia, del divertimento, de que la literatura tiene que ser divertida y una historia fantástica para el lector. Ahí entonces creo que es un buen momento como para pensar en el camino que ha seguido la literatura en general, ¿no? Creo que más allá de hablar bien o mal de obras en particular actualmente, creo que no está mal decir que el reflector
A lo mejor alguien podría decir eso ocurrió en todas las épocas, pero los reflectores están puestos, eh, eh, quizá no en los escritores que están en una búsqueda literaria, sino que están en otro tipo de búsqueda, ¿verdad? Que bueno, es válida, es válida simplemente, ¿no? Es la búsqueda de los lectores. Eh, 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 Todos me dirán, bueno, pues sí, el escritor necesita a sus lectores, ¿verdad? Sí, pero bueno, hay diversas formas de buscar a los lectores. Entonces, creo que en este momento sí los reflectores están puestos ahí, porque así funciona el mercado. Pero desde mi punto de vista, ahí quizás sería esa la pregunta, ¿no? Creo que la literatura seguirá existiendo, aunque los reflectores no estén sobre ella. No, la literatura ahí sigue. Quizá no conozcamos a los escritores que lo están haciendo, quizá estén guardados en su estudio, ¿no? Dedicándose a lo mejor a vender seguros, pero escribiendo la literatura de esta época, ¿no? Y Exacto. esperando a que en el futuro caiga el reflector sobre ellos, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, claro, tienes razón. Mira, toda la vida yo creo está vigente este problema que tú planteas de que, pues, una cosa es buscar la obra auténtica, ¿cuál sería la obra auténtica? Yo diría que los grandes escritores son escritores de su interioridad, son escritores que sacan libros de su interioridad, no de su yo interno psicológicamente, no exactamente, sino que de ese mundo espiritual interno que es el que se compagina con la realidad exterior. Es decir, los grandes poetas, los grandes escritores, cuando hablan, en realidad hablan por muchos, es cierto, porque estos autores pues, son privilegiados, que su voz es la de muchos, coincide. Quizá eso es extraordinario y no es desde el punto de vista mercantil en el que dicen, hay que hacer personajes en que es un truco. Es un truco que se maneja en las artes menores, valga el término, que quiero decir artes más inmediatas con el público, ¿no? Son escritores que toman en cuenta el público para saber qué clase de obras van a escribir. Y no me refiero a los escritores de los medios audiovisuales, que eso ya es el colmo, porque ellos sí viven de un público, dependen de un público, y si no, no les pagan o no los contratan. Entonces, siempre están pensando en crear personajes que se identifiquen con la vida real, con personajes de la vida real, y en la medida en que se identifiquen más con estos personajes, es más éxito de esta historia, de esta serie, de esta película, de esta obra de teatro, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que pienso, y finalmente es como he actuado a mi manera y con muchos tropiezos, ¿no? Es hacer una obra que tenga que ver conmigo mismo desde mi punto de vista y tratar de llevarla al mundo exterior. No pensar en qué clase de público se va a interesar en mi novela porque ahí ya me tendría que abandonar yo, ya tendría que ser el servidor de los otros, cuando en realidad ahí estoy en problemas porque va a ser muy difícil que yo conozca a los otros y les dé una obra que a ellos les gusta, que a ellos compren. En cambio, si yo hago una obra personal, esta es la palabra adecuada, personal. Si yo hago una obra personal adecuada, bien hecha, coherente, sincera, auténtica, es probable que yo tenga algunos lectores fuera de mí, fuera de alguien cercano a mí, y que entonces me viene a la mente la frase de Salvador Elizondo que dice en un video que hizo poco tiempo antes de morir,
está en una silla y lo toman, creo que da la vuelta a la cámara y él empieza a decir con su voz que parecía gangosa, que no era gangosa, ¿no? Pero así pronunciaba él y decía, la literatura que se hace para vender no sirve, y da la espalda y a la toma que le están dando. Y podemos entresacar esa frase, la literatura que se escribe para vender no sirve. Es muy elocuente, obviamente él no escribió para vender y le salió muy bien, ¿no? Otros escritores a lo mejor con esa misma regla pues no van a tener tanto éxito o no van a hacer un libro tan importante como Farabee en la literatura mexicana. El caso es que yo prefiero tener libros auténticos, personales, y no perderme en la selva de tratar de complacer a un grupo de público, a un grupo social, a una clase social, a un grupo determinado, a intelectuales de izquierda o de derecha, para donde sea, sino que prefiero seguir siendo fiel a mí mismo, a mi realidad, y en esa medida yo podría ser que alcance una significación para otros. Y por supuesto entonces no tomo en cuenta el mercado. El mercado es para otra clase de escritores, como tú lo señalaste, es válido. Hay buenos escritores de bestseller, ¿no? Pero estos escritores pues no escriben cosas auténticas, están escribiendo productos editoriales que saben que van a vender porque tienen ciertas características. El público está necesitando cosas emotivas, personajes bien trazados, que parezcan interesantes y que la gente se identifique con ellos, o que de plano sean misteriosos, pero que están muy recortados, acartonados, yo diría. Y estos personajes y estas historias muy emocionantes y muy divertidas son eso, son para divertir, son para vender, ¿no? Y es lo que ha dominado en lo que yo llevo de presencia o de ser testigo de la literatura mexicana, que es desde los años 60 a la fecha. En México también, y yo creo que en México es más terrible porque el medio de México es más inseguro. No hay una crítica real, no hay estudiosos sinceros, profesionales. Sí los hay, yo he conocido gente muy valiosa en la UNAM, por ejemplo, ¿no? En la facultad, y que, por ejemplo, en los años 70, 60, 70, 80, había un comentarista que tú recordarás, Patán, Federico Patán, y él leía, se daba la molestia, francamente, de leer a todos los que publicábamos, o casi todo lo que se publicaba de nuevos jóvenes, y llevaba un récord, incluso tiene un libro con sus reseñas, y ahí tiene incluido una reseña sobre Los Buscadores de la Dicha, mi otra novela, que es muy europea, muy con ese corte que hemos mencionado, pero que ahí manejo una historia más o menos legible. Pero otra vez no hay un personaje auténtico, no hay una historia, ya estoy marcado por esa realidad, ¿no? O sea, me estoy alejando del mercado, Juan José, y lo pago muy caro, porque después de 50 años, de 53 años que llevo bregando en la literatura, estoy marginado como personaje, como escritor. No soy considerado para ciertos premios, no soy considerado para ciertas becas, los grupos no me incluyen, hacen antologías y se les olvida que existo, pero ahí están mis libros, ahí están en la biblioteca de la UNAM. Algunos lo tienen, sé que lo tienen y los han leído, como tú, por ejemplo, que has leído varios de mis libros, creo, no sé si todos, pero varios. Y bueno, un escritor del corte al que yo pertenezco, pues sí va cuesta arriba, ¿no? Pero por otro lado, no hay otra manera, porque ya no, simplemente yo no podría, sería más absurdo que lo absurdo, que yo dijera, bueno, pues hay que escribir, hace años, pues hay que escribir una novela policíaca para gustar, para vender, y luego puedo escribir otra vez mis cosas.
o ahora hay que vender una novela con migrantes, ¿no? Con los migrantes mexicanos a Estados Unidos o los que pasan de Sudamérica y Centroamérica por México para llegar al American Way of Life, que les parece maravilloso. ¿Por qué no? Hace años hasta Carlos Fuentes sacó una novela donde intervienen los narcotraficantes y que cortan cabezas y no sé qué. Bueno, se puede, ¿no? Si la gente lo hace. Hay gente como Pérez Reverte, que es un buen escritor de bestseller, ¿no? Y que tiene buenas páginas bien hechas, arma bien sus historias. Y yo creo que un escritor de tipo bestseller, pues él sí escribe para vender. Él sí piensa y estudia concienzudamente qué es lo que se está requiriendo ahorita para que la gente compre. ¿Qué quiere comprar la gente ahorita de novelas? No, pues ahorita se necesitan narcotraficantes, inmigrantes, se necesita, no sé, feminismo, ¿no? La izquierda sigue siendo importante. Parece que en México, si no eres de izquierda, no tienes el triunfo garantizado, ¿verdad? Hay que ser de izquierda para triunfar, hay que presentar novelas con cierta tendencia. Y yo no creo en las tendencias en las novelas, yo creo que una novela tiene que ser auténtica, y una novela auténtica puede ser de un lado o de otra. Y no porque haga propaganda, porque tampoco creo que la novela tiene que hacer propaganda. En fin, yo creo que la novela es la absoluta libertad, y que en esta absoluta libertad tienen que caber todas las tendencias. La inteligencia tampoco tiene una ubicación, no sé por qué en el medio universitario también se habla de que para ser inteligente pues necesitas tener una determinada identificación política. Pues no es cierto, ¿no? Puedes ser inteligente y hacer la bomba atómica, puedes ser muy inteligente y hacer una guerra mundial, puedes ser muy inteligente y haces aportaciones a la ciencia padrísimas, o cierto tipo de inteligencia que se necesita en el arte y la literatura, y hacer grandes obras, ¿no? O sea, la gente siempre trata de encasillar, de ubicar, y no, la literatura y el arte tienen que tener una absoluta libertad, a pesar de que pues, a uno le vaya mal, ¿no? Ese es el asunto. Humberto, pues creo que es tú ya describiste muy claramente no solamente gran parte de tu trayectoria, porque no toda, sino gran parte de ella. Y bueno, mira, yo soy un mediador, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, veo las cosas como tú, pero claro, pienso que efectivamente digamos, la industria editorial, y que es el camino por donde la literatura tiene de todas maneras que seguir para poder ser divulgada, pues sí, efectivamente necesita ambos tipos de escritores, digamos, por llamarlo de esa manera, ¿no? Porque Claro. unos le dan salud económica a la industria editorial y otros pues fortalecen o más bien le dan salud a la literatura como tal, ¿no? Entonces, para Sí, que todo funcione, pues tiene que haber de todo. de todo. Cierto, cierto, porque finalmente, ¿qué es una editorial? Pues una editorial es un negocio, ¿no? Es una empresa que necesita tener ganancias, tiene instalación, tiene empleados, tiene aparatos, tiene publicidad, tiene gastos formidables, ¿no? Entonces, así tiene que ser, ¿no? Y bueno, pues mira, creo que como te dije, gran parte de tu trayectoria está aquí planteada. ¿Por qué no, dado que el tiempo es, es, eh, es finito, ¿no? Claro. Podríamos nosotros interrumpir y dejar para otra emisión eh, esa otra etapa de tu trayectoria, que creo que de la que pues prácticamente ya no hablamos hoy, ¿no? Pero bueno, pero realmente creo que fue muy, muy, muy enriquecedor toda tu participación hoy en el librero. Oye, pues yo encantado, me sentí muy a gusto,
Y sobre todo, pues estoy hasta conmovido por estar hablando de estas cosas tan íntimas, ¿no? Y que tienen que ver con mi origen, ya son, como dije, 50 años atrás, 50 y tantos años atrás, ¿no? Estoy hablando de 66, 67, 68, 69, 70. Así Así es. que yo encantado. Bueno, pues nos vemos en la próxima. Nos veremos en la ¿Verdad? próxima. José, un abrazo.